muchacha que está al lado y le gusta, también le gusta apretarla demasiado. No, por favor, a las damas se tratan con más cuidado. Hay personas que apretan demasiado, hay personas que lo sueltan así como sin ganas, como que no quisieran ni agarrar absolutamente nada. Entonces, se debe relajar el cuerpo suelto. No es que la van a... Hay gente que pone la cadena acá arriba. ¿Qué tal que le aparezca a uno con una persona alta, le queda uno el brazo aquí uno pequeñito? ¿Entienden? No es así. Las cadenas abajo se sueltan, bien relajadas, muy bien lo saben, que toquen la palma de la mano una con otra, pero sin demasiado apretar y tampoco demasiado suelta. Y que haya buena ubicación, recuerden, muy buena ubicación. Que la persona que va a pronunciar los mantras, el que va a decir, por favor, les agradezco, profundo silencio, y si no, realmente no vale la pena no pararse aquí a hablar, porque no se concentra uno en lo que percibe. Esa cadena que se va a realizar, pues, debe tener todos esos requisitos, tanto tener la disciplina de tipo mental y también la disciplina de tipo emocional. Una persona que venga con una cantidad de pensamientos y va a hacer una cadena, perjudica esa cadena. Una persona que viene con un estado emocional, se agarró a pelea con fulano, con sultano, y viene emocionalmente, viene del trabajo con un problema fuera emocionalmente mal, pues va a hacer la cadena y va a perjudicar en el trabajo. Yo no estoy diciendo que no venga la cadena, ni estoy diciendo que no venga, porque cuando uno está enfermo, ¿a dónde va? A la cadena, va al médico. Uno viene a los trabajos justamente para mejorarse. Claro, esa persona se puede hacer hacia la cadena y no perjudica la cadena, al contrario, recibe el beneficio y recibe la ayuda. Diga, hermano. Perjudica. No, a esas personas hay que orientarlas, hay que decirles, y si no es mejor que se hagan al centro, porque ¿qué están haciendo aquí esas personas? ¿Qué están haciendo en estos estudios tan grandes, tan maravillosos? Y aquí venimos a superarnos, tanto mentalmente como emocionalmente, a ser personas dignas, a ser personas honestas, a ser personas que elevemos nuestro estado y pasemos a una octava superior. A eso venimos a la gnosis, a transformarnos, no a seguir en lo mismo que hemos venido de afuera, a traer las mismas mañas, las mismas costumbres. No podemos seguir cayendo en eso. Si venimos acá a hacer una invocación, mire, que sea una cosa bien hecha, y si no, mejor que no se haga. Hay lumiciales que tienen eternas peleas un hermano con el otro, se odian, ¿o no es así? Esos hermanos que se oyen uno con el otro, ¿qué pasa? Esa cadena se torna blanca, no se torna blanca, esa cadena se torna negra. Una persona que de salud no se encuentre bien, no estoy diciendo que te duele un poquito la rodilla o por cualquier, pero me refiero en salud, que hay personas que están enfermas. ¿Para qué hacen cadena? Háganse en el centro de la cadena, no hagan cadena a sus hermanos. ¿Por qué? Porque también la cadena, ese eslabón es débil, ese eslabón no está lo suficientemente fuerte y puede echar a perder el trabajo. ¿Entiendes? Queremos que en lo sucesivo los hermanos que vayan a hacer los trabajos de tipo esotérico, los trabajos que se hacen en los lumiciales, caramba, que se hagan bien. He escuchado personas decir, no, los trabajos, mire, se vuelven mecánicos. Nunca los trabajos son mecánicos. Mecánicos es el ego de la persona. Hace mecánico el trabajo. ¿Acaso una invocación a Dios es mecánico? No, una invocación a Dios tiene que ser consciente. Que un sacerdote se paró y empuñó la espada y va a decir conjuración de los 4 elementos. Cada uno va a hacer así como sin alientos. Tampoco es que va a gritar. No, tiene que impregnar a través de su verbo
dirigir esas palabras que están escritas allí. Del coxis se arranca esa energía y se proyecta a través de la espada, a través del poder del verbo, y se hace la conjuración de los cuatro, por ejemplo. Pero si hay sacerdotes también que dicen, capum mortum imperecido, caramba, pues también la gente se siente mal. Van a hacer una cadena X, dice hermanos, nos preparamos porque en estos momentos vamos a hacer esta cadena y esta cadena, y la gente está pidiendo, por favor, que comience. ¿Entiendes? Eso desespera, eso daña. Entonces la cadena no se torna blanca, sino la cadena se torna totalmente negra. Sí, hay una desubicación, porque hay personas, por ponerle Maya Ramos, le ponen la Emma Ramos. ¿Entiendes? Tenemos que tener la mejor ubicación posible para hacer los trabajos de tipo esotérico, ya que ellos conllevan al despertar de nuestra conciencia, conllevan al despertar de sí mismo. Sigue, hermana. Bueno, en ese caso se ha nombrado un obispo de santificación. La rama de santificación, en ese momento se hace una cartita, se reúne la junta esotérica, sacerdote y discípulo, se hace una cartita y se le envía al obispo, al encargado de santificación, para que le resuelva ese caso. Hermanos que son así, que son sacerdotes y que son en ese plan, que están en esa situación, no deben oficiar más hasta que se corrijan, hasta que estén dispuestos a salir adelante, hasta que estén dispuestos a dejar ese odio, esa rencilla, esos resentimientos. Esa es la única forma, porque ¿qué vamos a ver? Una persona ya toda llena de ira y el otro que no se quiere, el sacerdote y la hija, y van a hacer el oficio. ¿Saben qué representa el sacerdote en ese momento? Es un demiurgo. El sacerdote es un demiurgo. ¿Qué es un demiurgo? Es un mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y el pueblo gnóstico, o el pueblo que está escuchando allí. Es un mediador. Por lo tanto, un mediador lleno de ira, lleno de odio. ¿Qué alimento le puede dar a ese pueblo? Está totalmente desubicado. Por ejemplo, un sacerdote, una Isis, un guardián, un vigilante primero, un vigilante segundo, o por ejemplo la Grey. ¿Qué representa dentro del Lumiciano? O representa el ser o representa el ego. Depende de la persona, así sea sacerdote, o así sea Isis, o así sea guardián, o así sea miembro. ¿Qué representa? El ego o el ser, depende de la ubicación que tenga. Si está consciente, está concentrado en lo que está haciendo, ¿qué representa? Una parte autónoma del ser. Si está dormido, está inconsciente, su mente está fuera de allí, ¿qué representa? Vamos a decir que una parte autónoma, pero del ego. ¿Realmente representaría un ego así ser? Pero podemos hacer las cosas mejor. Díganos. Bueno, por lo menos si se sigue dejando allí, pues la situación empeora. Es mejor avisar, y para eso es que se nombra una persona porque está al frente de esto, para que le solucione su situación lo más rápido posible. Dígame. Claro, una mujer embarazada puede estar al centro de la cadena, no haciendo cadena, ni tampoco se debe utilizar ese templo porque está ocupado. Vamos a hacer unas 2 preguntas más porque necesitamos una reunión que tenemos ahorita.
si no ha sido capaz de controlar emocionalmente y mentalmente ese problema, mejor no haga caer. Doña Eugenia, perdón, si un sacerdote o un oficiante ha tenido una polución, ese día puede el sacerdote subir al altar o el oficiante puede oficiar. Mire, si eso pasa, como ha sido en la mañana, de todas maneras, échese un buen baño con buen agua y buen jabón, ¿ves? Y después eche un buen baño de planta, porque cada vez que haya oficial se lo echan al pico. Cada vez que van a oficiar, lo raspan y entonces nunca va a oficiar. En un momento dado, Por favor, silencio, ya no vamos a retirar, yo sé que ya... en un momento dado que haya, por ejemplo, cierta situación como de discordia o de inconformidad entre los miembros, los sacerdotes y la iglesia, ¿qué se puede hacer? Porque es un ambiente... Acabé de decir, se le manda avisar directamente al encargado de santificación. Muchas gracias, hermanos, y paz y felicidad. En una ocasión decirle, maestro, ¿dónde estará el maestro Lara? No. Pero yo tampoco cometí la brutalidad de decirle, no, mira, aquí tampoco. No. Ese era problema mío. Y el día que yo recibí la orden de dar a conocer eso, lo hice. Sin importarme qué iban a decir nadie. Yo no tuve ningún temor, porque cuando uno está seguro de las cosas, sabe que las cosas saben. Pero he oído, inclusive aquí en la convivencia, en las convivencias, se me acercan personas a decirme, mire, fue que yo me vi con una túnica blanca y me dijeron que tal. Imagínese usted. Ya, ¿qué será? Entonces, yo les pido, yo no le pongo cuidado a esas cosas, hermano. No es porque yo sea una persona que no tengo un poco de cortesía o de cultura para dar una respuesta, pero no me quiero ver enrollado en respuestas. Uno dar a conocer eso. Además, ser el no de una persona que no tenga hijos. Cuando estaba coronando la primera iniciación, a mí se me dijo quién era, pero duré 14 callado, desde 1986 empecé yo a tener unas cuestiones que no viene el caso de decirlas. En esa época todavía vivía la esposa, la que murió, y nunca jamás se me ocurrió a mí decirle a ella, mire que a mí me está pasando otra cosa. Jamás de lo jamás. No porque yo dudara y fuera pecado decirlo, pero yo le tenía temor que ella se le soltara y le contara. Después, me junté con Gladys, que es una mujer que yo le tengo una confianza, es decir, eso es una tumba con 7 llaves. Y jamás de los jamases, no sé dónde está Gladys, para que ella dijera, si a mí se me había ocurrido, el día que yo hablé, lo hablé en una convivencia. Pero yo no estaba porque te voy a contar, cuidado, aquello. Porque la ética del esoterismo es así. Yo conozco personas que han empezado a conocer, tienen una salidita por ahí, ceñito, un poco plano, y te voy a contar. Y una vez quedan ciegos 10, 15 años. Entonces den en cuenta ustedes, hermanos, que como quiera que va a haber un trabajo bien organizado, si Dios quiere, yo les invito a que seamos ocultistas. Ocultistas no es porque nosotros nos reunimos aquí en el santuario a hacer un ritual. El ocultismo es lo que uno aprende y lo mantiene dentro de uno. Lo demás no, porque de pronto se retira alguna persona de la noche y se va diciendo, ya se ponen túnicas amarillas, túnicas rojas, túnicas azules, túnica blanca, entonces ¿dónde está el ocultismo? Si lo estamos haciendo en reunión con un poco de gente que a cualquier momento nos hacen quedar mal. No es el ocultismo. El ocultismo es lo que uno recibe
vive como secreto de la orden, como lo dice la consagración, lo mantiene. Allí así se muera y no lo dice hasta que no sea el tiempo que ya se le autorice decirlo. Precisamente consejo, queridos hermanos, que nosotros queremos que ustedes reciban en su conciencia una enseñanza oculta como luz propia que vayan teniendo. Una ocasión el maestro Gargapuchini en el Zoom le vi hacer una cosa muy bonita. Llegó un tipo a decirle, maestro, dio la palabra, mire, que yo tuve una experiencia así y así, me vi, no me vi, me dijeron, no me dijeron y tal, y no sé qué. El maestro, ¿qué quiere decir? El maestro le dijo, mire hermano, ¿usted es casado? Dijo, sí, mire, este es mi esposo. Él le dijo, mijita, le dijo a la señora, ¿a usted le gustaría que su esposo contara aquí lo que hace debajo de la cobija? Uy, no, uy, qué pena. Entonces, eso le pasa a la Madre Divina cuando el hijo cuenta lo que ella le enseña. Porque ella le enseña a uno y eso no es para que lo esté contando. Nadie sabe, nada se sabe. Este chavo que está aquí, al medio, el doctor Barrio allá, una muchacha a este lado y él al medio, que se llama Gamaliel Márquez. Aprovecho, a propósito, aprovecho un momento para decirle delante de 500 personas que este chamo en veces pone como que le pone como el teléfono, como que no encaja, es así, lo que yo le digo. No se disculpe. Bueno, se puso colorado. Bueno, yo le he hecho muchas bromas a Gamaliel. Él dice que yo empecé ya ando rayado, porque yo quiero que sea un gallo de esos que cante a las 5 de la mañana, no que llegue retardado en la reunión. Bueno. Yo he contado cosas de mucha trascendencia en mi vida, a unos poquiticos, y yo sé que hay gente que le echa cabeza a eso. Entonces, ¿qué saco de contar cosas? ¿Para qué? Nadie aprende con la experiencia de hoy. Ni uno lee más ni lee menos, más bien lee menos, ponerse a contar. Es una cosa que yo tengo que decir como colorario de una misión que tengo que cumplir y que la voy a cumplir, aparte de que se me diga que tengo la razón o que no la tengo. Eso ya no, es una cosa que ya no me preocupa y por lo tanto lo estoy haciendo con toda la sinceridad de que es para bien de un trabajo que tengo que hacer dentro de mi trabajo y en beneficio del pueblo. Pero queridos hermanos, yo les aconsejo. Queríamos darles un pequeño consejo a los hermanos sacerdotes y a las hermanas. Me gustaría que se fueran poniendo aquí para si alguno quiere. Son cosas elementales, pero que tienen una injerencia directa entre nosotros los sacerdotes. Primero, es solo el que es ungido con aceite para que oficie un rito. Sacerdote es todo aquel hombre que está trabajando en el laboratorio del fuego. Ese es el auténtico sacerdote. Lo primero que debe hacer un sacerdote, acuérdese, la mujer es un sacerdote, por eso se le llama sacerdotisa. Y si estoy hablando en el término de sacerdote, es porque es para los dos. Primero, el sacerdote debe cumplir con esa frase, con el contenido de la frase. Tienen que ser unas sacerdotes. Esto quiere decir que se deben esforzar en tener conocimientos renovados para él y para su pueblo, para su grey. Hemos tenido a través del tiempo problemas y yo soy un misionero, yo no soy una persona que yo siempre le pido a mi Dios que me ayude a conservar dos cosas que me las he ganado, yo creo, de una forma justa.
que es ser misionero gnóstico y sacerdote gnóstico. Lo demás ya depende, si a mí me dicen fulano, sultano, mengano, pereciendo, eso no es mi problema. Pero uno debe de esforzarse. En ocasiones llega un misionero bueno a un santuario y da una enseñanza nueva. Mire, de esto se nos ha blanqueado el tema. Ese misionero da una enseñanza buena, bien dada. Como quiera que los sacerdotes no se han preparado para estar a la altura de la enseñanza que el misionero dio, nace un celo entre el sacerdote y el misionero. Inclusive piden que se saque ese misionero, porque cuando se vaya le van a preguntar al sacerdote de cosas que él no sabe responder. Entonces, queridos hermanos, para eso es necesario que nosotros vamos a tener un compás de estudio diario de las obras del maestro. Miren, en el monasterio hay un hombre, un negro, buena gente, que no es sacerdote, no lo hemos consagrado sacerdote, pero ese chamo, cuando se pone a hablar de Pistisofía o de los libros del maestro Samael, él se la sabe toda, mano. Él se la sabe todas, porque ese hombre es un asiduo estudioso de las obras del maestro. Entonces, yo le sugiero, es necesario que los sacerdotes, estoy hablando de sacerdotes y por ende de la CICI, se preparen en la teurgia. Segundo, la teurgia es propia de los sacerdotes. Todo sacerdote debe de tener en su haber una salida precisa frente a cualquier trabajo. Mire, a mí me dio mucho dolor la otra vez en Cúcuta con un hermano Borizalva de un maestro, que a propósito no es el maestro Vergara. Se presentaban brujería ahí, procesos, y los mandaban donde los brujos. A mí me daba tanta tristeza eso. Yo decía entonces, ¿a dónde está el poder flamígero de la columna y del verbo de un hombre que está haciendo su iniciación? ¿Cómo van a mandar a una pobre persona de un brujo? Entonces, ¿para qué el maestro Samael nos entrega tantísimas prácticas en la medicina oculta, en el Logos Mantra, en otros tantos libros, donde él nos enseña a poder esgrimir la espada contra todas aquellas maldades que se presentan en contra de nuestro pueblo? Yo criticaba eso en esa época durísimo y aún todavía me quedan las secuelas de censurar uno eso. Y eso es falto de uno enfrentarse a esas situaciones como pastores de una grey. La teurgia, no dejen ustedes, agarren la medicina oculta, lean la medicina oculta, y el maestro habla de todo, hasta en los misterios mayores. Él da cómo trabajar con el limón, cómo trabajar con el huevo, haciéndole limpieza a la gente. En la medicina oculta, cómo trabajar con los elementales para librar a la gente, pero al pueblo hay que defenderlo, hermano. Yo no sé si algunos se acordarán tanto tiempo que duramos, que estaba cayendo yo en ciertos extremos, que llegaron a un santuario y bueno, tal día vamos a hacer una limpieza, nos íbamos para la montaña, a hacer una limpieza a 50 personas, llegaba muerto por la noche a la casa, hasta que el sumo me mandó decir una carta a don Celestino López, que no siguiera haciendo eso porque iban a tener que mandar allá gente a que me limpiaran a mí porque me iban a matar. Pero yo lo hacía, yo aprendí eso en la práctica, no que lo leía solo. Entonces es bueno que los hermanos sacerdotes practiquen la teurgia, bien hecha, cosas, y no ofrecerse uno para irse a hacer trabajo en la casa de fulano. Uno trae, acuérdense que esas cosas las debe practicar uno donde esté protegido. No irse por allá para la montaña a hacer cosas que pueden servirle de perjuicio. Tercer fundamento de eso. Mire, a mí me da pena con los hermanos directivos. Ahora rato yo les mostraba allá afuera, mire, son las 3.
Acuérdense, si ustedes quieren que la Grey los respete, que lo uno, no se pongan de regañones ante la gente así, pero sean cumplidos con su deber. Si la hora de la llegada es a las 5 de la tarde, a las 5 deben estar ustedes, no entrando, Señor, ya frente, cosa que todo el que llega los vea aquí. Eso es como cuando uno entra al altar, al santuario. ¿Qué pasaría si uno entraría al santuario y el sacerdote oficiante todavía no ha entrado? Por eso es que el maestro Samael dice, entra el sacerdote, entra la Isis. Porque cuando uno entra, lo primero que ve en el altar es la pareja que va a oficiar. Así mismo es esto, porque estos son oficios sagrados. Cuando la gente entre allí, aquí debe estar la persona que va a estar representando, pero no entrar cuando ya la Grey está. Porque eso pierde uno la imagen de ese sacerdote que está pendiente del cumplimiento de su deber. Háganlo, hermanos, se lo digo. Lo uno porque son planteamientos de los maestros, y lo otro porque es una cosa que le da derecho a uno de ser respetado por la Grey. Cuarto, es necesario que los sacerdotes, miren, una ocasión en un santuario, me tocó a mí, yo era misionero por allá, me tocó a mí una noche decirle al sacerdote que iba a oficiar, hermano, ¿por qué no ahí se bañan las manos? Mire cómo es, todo sucio, que parecía pues venía de manejar vacas por ahí, y así iba a entrar al santuario. Hermano, eso no se hace. Ninguno se le ocurriría irse al matrimonio, a casarse, todo oloroso a sudor, a cosas nauseabundas. El día que les toque a ustedes el altar, debe llegar uno bien arregladito, lo mejor posible. Es decir, en ese momento está uno frente a la divinidad, así uno no lo vea. Es bueno cuando los hermanos han leído, por ejemplo, a Lipa Levi. Lipa Levi fue un obispo católico, pero era un maestro de la logia blanca que tenía todas sus facultades latentes y desarrolladas. Y él decía, y él cuenta en sus libros, todos los fenómenos extrasensoriales que se presentan en el ritual. Y las personas que hemos venido haciendo lo mejor que podemos, damos testimonio de que en el momento del ritual está presente los maestros de la logia blanca, está presente la fuerza, la sustancia crística está presente allí, y no puede ser posible que eso se manifieste en una persona que está todo descompuesto, todo sucio, mal arreglado. Si lo de afuera es el reflejo de lo interior. Es decir, es necesario, queridos hermanos, que uno mantenga la túnica bien planchada, esté bien vestido, esté bien peinado, con las uñas, las manos limpias. Es decir, son cuestiones de urbanidad. Perdonen ustedes que yo diga esto, pero sucesivamente ya los antiguos que saben esto y que lo viven, no le permitan que los nuevos se vayan contagiando de una forma. Mire, yo veo hermanos que se ponen la túnica con el cordón ahí como que es el guarniel que usan los antioqueños, unas túnicas arrugadas, todas mal compuestas. Eso no debe ser así. Nosotros debemos de empezar a tener esa compostura. Acordémonos que el santuario es un lugar sagrado donde está bañado, está cubierto por el aura del Cristo y la Divina Madre. Siempre en los rituales hemos tenido testimonios grandísimos de eso. Es necesario que las personas, la Grey, nosotros, cuando vayamos a recibir el pan y el vino, estemos bien ubicados. Mire, yo doy testimonio de eso. Lo que pasa es que es duro para uno decir, mire, yo lo he visto, porque entonces ya se está dando como motiva a cosas que no es el caso. Pero conocemos directamente eso. Que cuando una persona está en el santuario mirando el techo y todo,
desubicado pensando por allá en la plata que le deben o en la plata que debe, pensando en el problema que tuvo en el hogar y todo eso, viene desubicado y al momento de recibir el pan, los átomos críticos se van. No crean ustedes que uno bendice el pan y el vino y que eso queda porque queda, no es así. Solo recibe el beneficio de la santa unción el que está bien ubicado y llega a recibir eso, sintiendo de que verdad está recibiendo los átomos del Cristo. El resto se come un pedazo de pan y lo puede hacer también en la casa. Eso lo conocemos, eso lo sabemos. Por eso es que mucha gente dice este ritual si estuvo frío, este ritual yo no sentí nada, porque está desubicado. Y si esto le pasa al que va a recibir el pan, ¿cuánto más al que lo va a bendecir? La persona alza la mano y está pensando por allá en cualquier cosa. Peso espiritual. Si ustedes lo hacen así, seguro que a partir de este momento ustedes se van a dar cuenta que ya no son las mismas personas. Y esto porque esto es la misma persona, pero con un estado interior totalmente diferente. Me lo decimos porque conocemos eso. Es necesario que consejo que nosotros damos, esto ya es reciente, que nosotros, eso es para todo el pueblo, pero bueno, estamos haciendo énfasis en los sacerdotes, que haya un día en la semana, que se haga un ayuno de frutas, no más que comer frutas. Qué bonito que sea el sábado y ojalá ya que no va a oficiar, qué bonito sería eso. Acercarse uno al altar sin estar todo petizado allí de alimentos y de cuestiones, de gases y de tantas cosas, que no le permiten. Acuérdense que un hígado enfermo es un órgano que interfiere en el estado anímico de la persona. Es necesario para todos los hermanos gnósticos, eso no se impone, se aconseja, que por lo menos una vez al mes se purguen ustedes. Por ejemplo, aquí en Colombia hay purgantes muy buenos para descongestionar el hígado. Mire, el hígado está siendo terriblemente afectado, primero por los alimentos insanos, y algunos dicen, yo como fruta, como verduras. Hermano, usted más que yo sabe que lo que son las verduras, la lechuga, el repollo, la cebolla, el ajo, la papa, la zanahoria, la remolacha, todo eso está siendo fumigada todos los días por sustancias, bueno, que hay agricultores y esas sustancias son manzate, lucane, yo no sé qué otras cosas de esas. Yo les contaba que hace días un amigo mío, que es un cultivador de papa, sembraba 35.000 puntos de papa en cada cosecha. Y en toda esta casada que la zona quedó totalmente llena de papa. Y ese me dijo, mire, usted tiene un terreno, ¿por qué no se trata de papa? Ya no voy a poner a gastar plata en para de comer al guatemalteco, gusano que está dentro de tanto y por ahí. Yo estoy cultivando tengo 2.000 puntos de papa. Digo, se le pone el 95% de electricidad y eso no le da guatemalteco. ¿Usted sabe lo que es poner el 95% de para matar el gusano? ¿Cómo quedan las papas? Entonces, eso nos hace pensar que por más que uno come cosas naturales, esas cosas naturales ya no tienen los mismos nutrientes que tenían las otras, y si los tienen están totalmente contaminados. Entonces hay que utilizar algunas herramientas, purguen, que hagan una purita mensual. Eso es purita. Aquí hay en Colombia un lugar que se llama Antilí, y tomen ustedes bastante aciporia y en León, en Bogotá, en las calles encuentran uno en León por todos lados. En los puestos de plantas se encuentra uno. El llantén es una planta
deben de tomar periódicamente los hermanos la cola de caballo. Hay que tomar plantas que ayuden a limpiar la sangre de una cantidad de toxinas. Los cocimientos de gualanday, de cola de caballo y raíz de fique, tomados por periodos, hacen que haya una libesis, que el riñón esté apto para hacer esa limpieza de la sangre. Bien que el hermano Julio Martínez aquí da una cantidad de fórmulas. Yo pues no quiero seguir hablando de esto ya que los médicos han estado más de cerca de esto. Y yo les aconsejo que limpien el hígado. En la medicina oculta el maestro Samael da una fórmula que yo le he comprobado y es bueno tomarla periódicamente. Nosotros la preparamos y la decimos Drenavir, pero él no le pone nombre, simplemente a la fórmula, que es la tintura de genciano, la tintura de bol, la tintura de ribarbo, con la menta, en agua tibia se prepara eso, se endulza y se toma. Es decir, estamos diciéndoles que aprovechen aquel fluir de conocimientos que el maestro da. Toda persona que tenga el hígado enfermo no sale en astral. Acuérdense, no sale en astral. Mire, hermano, yo tengo todas las razones ¿por qué no decir para vivir enfermo? Y no vivo con una salud muy grande porque tengo problemas. Pero del hígado, y eso lo dicen las personas que viven con el hígado mejor que hay es el mío. Pero no se dan cuenta que yo diariamente estoy pendiente de mi hígado. Yo cuando el maestro Samael dijo que había que curar el hígado porque en el hígado estaba la clave, yo me esforcé y formé una devoción. A mí me ven tomándome mis tejidos, a mí me ven, puedo estar donde sea, en cualquier parte. No es que como no estuve en la casa, es que no he podido porque estaba en el celular. Bueno, aquí estamos y yo les pido a las muchachas, bueno, por encima lo que sea, 15 minutos ahí, porque hay que estar curando el hígado. El hígado atrofiado, enfermo, no sirve para nosotros hacer trabajos de meditaciones. Los sueños son muy agitados, son muy tensos, etcétera, y las experiencias internas se hacen demasiado imposibles. Entonces, si estamos tratando a despertar, ayudemos a las partes del cuerpo que más se necesitan altas para eso. En estos tiempos, uno ve una caja de calzón que dice aceite purísimo, no contiene colesterol. Eso es mentira, hermano. Ustedes pongan, y que me lo diga si el doctor Barrios o cualquiera que sepa, yo sé eso porque la vida me lo ha enseñado. Brinden ustedes un huevo o una carne o un tostón en ese aceite y después vuelvan a calentar a ver si eso no tiene colesterol, doctor Barrios. El aceite que ha sido usado 2 veces o 3 para fritar es un aceite que es veneno, total veneno. Entonces, que se quiten las fábricas de aceite de la cabeza. Lo que pasa es que es una propaganda, pero nosotros no nos comemos ese cuento. El colesterol es el primer paso para una enfermedad que por lo general afecta a los mayores y es mortal. Como no duele, entonces ninguno, mire, nosotros los campesinos sobre todo, estamos muy mal acostumbrados. Que si no le duele, no, nada. Y cuando duele es porque ya prácticamente está con una parte en el hoyo. Entonces hay que tener en cuenta, el colesterol no duele, la arteriosclerosis no duele. ¿Y qué termina? ¿Cuál es el primer paso para la arteriosclerosis? El colesterol alto. Ese colesterol alto ya empieza a endurecer las arterias, ya viene la arteriosclerosis, viene los triglicéridos altísimos y resultados. Son enfermedades que no retroceden. Son enfermedades que cuando ya la persona empieza a tener ese endurecimiento arterial, tiene la presión alta, tiene los problemas que son
¿Saben cuál es el remedio más bueno que se puede conseguir para él? Unas tablitas, unas puntillitas y un pedacito de tierra de 2 metros. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, es decir, hermanos, y son cosas sencillas, que no tienen ustedes que correr al médico. Aquí dijo el hermano Julio Martínez, la alcachofa y qué otras cosas. La persona y la guayaba. El problema de la guayaba es que tiene la hemoglobina alta celular. Y sabemos muchas personas que no tenemos ese. Esa es otra cosa. Uno no puede prescindir de los laboratorios. Es bueno saber cómo está la hemoglobina. Yo a veces veo personas que tienen anemia. Y entonces, en lugar de estar haciéndose automedicando, es bueno saber uno cómo está la hemoglobina, cómo están los triglicéridos, cómo está el colesterol, cómo está la glicemia, cómo está la globina. Saber, se consigue un médico de los nuestros, que uno no sabe de él, más o menos. Pero acuérdense, queridos hermanos, estamos hablando de los sacerdotes, y eso es para todos. Pero esa información de la ley de tener ustedes para su crédito. A que esos pobrecitos no tengan que ir a un médico que le va a dar unas pastillitas. Tomen estas pastillitas como si fuera que una pastillita se encarga, por ejemplo, la circulación. La circulación no duele al no ser que ya esté avanzada. Entonces le dan una cosita a uno, pero la circulación, la mejor forma de mejorar la circulación es limpiando la sangre, haciéndose un lavado de la sangre, mejorando el estómago y haciéndose. Entonces son cosas que nosotros tenemos que irnos saliendo. Acuérdense que la medicina que nosotros los ópticos vamos a utilizar, poco a poco tenemos que ir entrando dentro de los parámetros de la naturaleza. Entonces, uno debe de ir teniendo ese conocimiento. Es que todo el mundo debe de adquirir un conocimiento para servirse a sí mismo, por ende a su propia comunidad. Por eso estamos nosotros preocupadísimos, si se puede llamar, que ya a partir de esta fecha quedó ya como latente la idea de que tengamos un hospital aquí. ¿Esto por qué? Aquí estamos relativamente cerca de Venezuela. Yo estoy seguro, mire hermano, yo estoy seguro que si nosotros le decimos al doctor Vázquez, si le decimos al doctor Orange, mire, necesitamos que una vez al mes usted llegue a Pastora a formular, esos médicos están seguros. No sé hasta dónde, pero yo conozco la material humano que sus hermanos tienen. Entonces, si tenemos un hospital, pues ese hospital se puede decir que puede estar atendido en cierta forma, ya en una forma organizada por estos hermanos que tienen un amplio conocimiento sobre la medicina y que son personas que trabajan dentro de los parámetros de la ley existen. Bueno, es necesario que el sacerdote y la ISIS dediquen en su diario vivir tiempo para la meditación. Acuérdense, maestro, dice, la meditación es el pan del sabio. No podemos nosotros seguir diciendo, bueno, se necesita vocalizar, se necesita esto. No, ya. Es necesario que los santuarios, dice el maestro Tomael, se conviertan en salones de oración, de meditación, de adoración. Es decir, nada de llevar problemas a los santuarios, que se acabe eso, hermano. No puede ser que se llegue a la antesala en un santuario a tener un peleonón y luego entrar al santuario. O a salir de un ritual y tener un peleonón allí en la sala. Es decir, nosotros no somos enemigos, nosotros somos hermanos por una acción genética, somos hermanos. Por eso se le debe dar a uno la idea de que hermano es el que nació de una misma matriz. Pues nosotros estamos naciendo y somos hermanos de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Cristo es la energía sexual elaborada y nosotros la estamos elaborando. Entonces no se puede decir que fulano no, es que es un tirano, es que no sé qué. No, un nexo genético de
necesario que los sacerdotes, y para que ustedes no queden mal frente a la Grey, porque mire, a mí me ha pasado, ponerme a hacer un trabajo con los sacerdotes de tal San Juan, y a los 5 o 10 minutos de estar meditando está el sacerdote roncando. Eso da vergüenza, eso da pena, eso no debe ser así. Entonces, para uno no ir a quedar mal aquí ante la gente. En ocasiones que llega la hora de terminar y se despiertan todos, el sacerdote quedó. Eso lo hemos visto todo en el tiempo. Pierde autoridad, pierde, no le creen, es decir, le enseña mal. Entonces, hermanos, qué bueno que en el diario vivir se haga, aparte de lo que se hace en el santuario, se haga meditación. A mí yo estoy avergonzado. En Colón tenemos un equipo bastante grande de mujeres y de varones, pero allá llevan la banderita a las muchachas. Entonces hasta las 4 de la mañana, 4:30 están ellas haciendo ejercicios, haciendo respiraciones, haciendo de todo todos los días. Los sacerdotes haciendo, pues ellos se levantan a su trabajo a las 5 de la mañana. Es decir, nos ha dejado pero sorprendidos la respuesta tan grande que ha habido por parte de las muchachas. Por ahí las vemos en las muchachas. No pareciera que tuvieran ese carisma. Y no es un día, ni 2, ni 3, ni un mes, ni 2, todo el tiempo. Es decir, sí se puede. Es necesario que los hermanos sacerdotes se reúnan. Esto para eliminar los famosos espacios vacíos. No es cuestión de que llegue cuando está la Grey a arreglar un problema que no debe de arreglar ellos. Los espacios vacíos, ya usted sabe, quizás lo hemos hablado demasiado aquí mismo, pero no está de más decir, un espacio vacío es, por ejemplo, aquí viene, y esto se hace en el hogar, se hace en la comunidad, pero estamos hablando de lo que debe aplicar en esa familia, guías de una comunidad. Viene todo en armonía, pero de pronto baja, vuelve y sube y sigue. Esa bajada es cuando hay una pelea, hay un disgusto. Simplemente la persona dice, a mí fulano no me gusta, y me cae gordo, y yo no comparto con lo que está diciendo. Puede que tenga la razón, pero como ya uno tiene ese patrón psicológico, lo que ese pobrecito está diciendo yo no lo sé. Entonces, ¿qué se debe hacer? Esa bajada es porque el diablo no sale hacia que estamos nosotros, nos baja, los desvía. Uno tiene una tranquilidad y de un momento a otro reaccionó negativamente, bajó a donde el diablo está, allá lo agarra uno y le funciona toda la energía que tiene. A lo que ya uno no tiene nada, lo suelta. Y vuelve y flota el pobre bobo. Y sigue tranquilo y dice, pero descansé. Todo lo que tenía que decir, porque es que yo no tengo agua en la boca para decir. A lo que ya no tiene nada, al rato le dice, perdón, hermano, perdón, yo no quiero ayudar. Yo no quiero ayudar. No se da cuenta que son estrategias que tengo, que nosotros no debemos estar en ese triste papel. Entonces siéntense los 2 o los 3 o la junta esotérica a que queden a la misma altura y digan, mire hermano, yo considero que usted estamos fallando y mi punto de vista es que fallamos en esto. El otro dice sí, ¿verdad? Que esto es así. Así no es que se elimine el problema, pero se resuelve el problema y no vamos a quedar mal ante la Grey, pero mucho menos nos vamos a dejar robar todo ese potencial de energía que necesitamos para nuestro trabajo y para guiar bien a una comunidad. Si eso se hace, entonces pasa la situación, pasa, y no tienen que necesariamente bajar a ese infierno, a resolver un problema en el infierno si el problema lo tenemos que arreglar en casa. Y los problemas no se arreglan con discusiones, con peleas ni polémicas, se arreglan con comprensión. Acordémonos que la primera regla o norma de la Divina Madre Kundalini de las 8 virtudes dice primero comprensión, después tenemas. Cuando uno
nosotros tenemos voluntad, se arreglan las cosas con comprensión. Si no tenemos voluntad, uno puede hacer el esfuerzo, pero le queda grande y el ego siempre lo enfrenta, siempre va a tener problemas. Es decir, queridos hermanos, los sacerdotes deben a todo momento, debemos de estar listos como el vigía en época de guerra. Porque si estamos en guerra contra los tenebrosos, primero que todo debemos defendernos nosotros de esa pérdida de energía. Y segundo, defender a esa pobre Grey que tenemos allí, que nos escuchan, que nos oyen y que esperan de nosotros lo mejor. Es decir, queridos hermanos, es fundamental. Los sacerdotes y las isis deben de tener en cuenta que dentro de su predio, dentro de su jurisdicción a ellos les incumbe los 3 ramas básicas fundamentales de la norma. Ellos no deben. ¿Quién está dando la primera cámara? No deben. ¿Quién fue a dar la primera cámara? Es decir, no me interesa porque se esté dando la primera cámara. Como decíamos ayer, si hay un instructor dando la primera cámara, el sacerdote y la ICI deben estar pendientes, porque ellos nutren de energía, con su energía. Mire, cuando se consagran, nosotros conocemos, yo he tenido la oportunidad de conocer, hay muchos hermanos que aquí están unidos y allá en el colegio de Mesquite no aparecen. Ese colegio está en la iglesia gnóstica, de los mundos internos, allá no aparecen como sacerdotes. ¿Por qué? Porque no se tiene ese conocimiento que uno tiene que cubrir dentro del santuario 3 cosas. Estar pendiente del trabajo de uno, no. Estar pendiente de qué instrucción se le está dando al pueblo, qué instrucción se le está dando a la Grey para su avance espiritual. No es que tiene que hacer el ritual y soltó su túnica, su cuestión y se fue, lo que se viene, ahí tienen los libros. No, señor. Al pueblo, mire, aquí hay hermanos muy enfermos que están en la noche. Póngale usted, yo hablo con Gustavo Cifuentes, que hace tantos años que estamos trabajando los dos, 25 años. ¿Y cuántas cosas diré yo que a Gustavo le sirve? ¿Cuántas cosas dirá Gustavo que a mí me sirve? Es decir, nunca uno deja de aprender. El que crea que ya sabe, dejó de aprender. Es una bobera de uno creer que ya sabe. Entonces a los hermanos hay que darles una enseñanza. Darse cuenta si la difusión de la gnosis se está haciendo correctamente en su jurisdicción. Estar dando instrucción a los casados, a los que se van a casar. Tienen que haber a partir de este año cursos prematrimoniales en los santuarios. Eso va a salir del lunes, si Dios quiere, un pequeño censo para que sirva de instructivo a los sacerdotes que van a instruir a sus hermanos. Otro me gusta para 15 muchachitos que se van a casar. ¿Qué saben? O puede que la teoría sepa tanto, pero es muy distinto que a uno le digan que un carro se maneja, se le mete la llave aquí, se le pone el cambio aquí y aquí entra el acelerador, sale y ¡pum! Se llevó la mujer para el encuentro. Pues es igual. Le traigo una mujercita que ella, bueno, aquí estoy, verá usted. Y llega el pobre tonto y hace las veces del carro y ¡pau! Se estrelló. Y no, entonces nosotros hay que tener cuidado con eso. Acordémonos que es una disciplina, allí entra lo que se llama el arte gnóstico, allí está el arte. Aprender uno a manejar sus propias energías, combinadas con la oración, con la disciplina y la responsabilidad. Eso tiene que tener una ayudita aquí, porque eso es difícil, eso no es fácil. Es decir, queridos hermanos, asuman la responsabilidad que tienen en su santuario. Pero no es un sacerdote, una isis que llega en noticias, regaña un poquito a la gente y se va. Entonces los pobrecitos salen con ganas de agarrar el bajo y de darle la cabeza, porque no saben nada. Queridos hermanos, eso, ayudar es ayudarse. No olviden ustedes que es la máxima. Ayuden y serán ayudados. De la luz que den reciben,
de lo que uno le recibe, de lo que tenga en el corazón da. Esas son cosas que son la lógica. No olviden ustedes que el sacerdote es una persona que cuando asume la responsabilidad de un santuario, diariamente, ustedes dirán que yo estoy exagerado, pero no es así. Diariamente está siendo calificado internamente. Yo conozco eso. Y vamos a ampliarnos, que parece que los temas largos. Diariamente el sacerdote está siendo calificado todos los días. Ustedes dirán, pero claro, me acuerdo de eso, es un cierto relato, como decía una muchacha para hablar de un colinete, que se metía un poco de cuento, era muy chistoso. Y contaba unas cosas que no tienen sentido. Y ella no se reía. ¿Usted por qué no se ríe? Yo a veces es un cierto, será. Es decir, como que si daba una lucecita y lo que el loco estaba diciendo era cierto. Bueno, entonces borramos. Espero que tengan estos 9 puntitos. La 8, que parece que la 8 no la han anotado. De la 8 para bueno, este podría sacar inclusive cartillas de... ¿Ves? Como digo, el sacerdote todos los días está siendo calificado. Esto porque vamos a ver, mire, el que no se sienta capaz de cumplir con esto, sea sincero, dígale a los directivos, yo me la está haciendo, voy a estar haciendo. Es mejor dejar un espacio allí y no seguir haciendo las cosas mal. Mirando los días astrológicos, pero no vamos a entrar en eso. Eso lo tienen ustedes en el curso oriental. ¿Qué día es el martes? ¿Qué día se puede? ¿Qué día se no se puede? Pero los días astrológicos. El primer día astrológico es el lunes. Lunes es domingo actual. Viene Gregorio. Bueno. El lunes, si no me creen esto, no importa, pero háganlo. Porque así es. El lunes estamos nosotros, querramos o no querramos. Acuérdense que la ley del eterno Estaparapáchino actúa. La ley del 3 actúa todos los días de nuestra existencia en nosotros. El Padre actúa en nosotros en concordancia con la muerte psicológica que estamos haciendo. Eso es lo que pone. El Padre con la muerte. El Hijo con el sacrificio. Y el Espíritu Santo con la castidad. Todos los días nosotros tenemos que entregar cuenta. Fíjense usted, ¿cómo es posible? José Barrios tenga una empresa. Tiene 3 venteros de helado. Y de pronto un heladero de esos no le entrega cuenta el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. Entonces, ¿qué hace José? Se le entrega cuenta, ¿no? Todos los días tiene que entregar. Y uno, esos registros están dentro de uno. Nosotros se nos califica porque uno antes de acostarse debe hacer un pequeño repaso de lo que hizo. Se tiene que dar cuenta cuál fue la compostura anímica, psicológica y mental de tú. Allí entra, ¿qué hice yo por alguien hoy? ¿Qué hice yo por la muerte, por mi padre? ¿Qué hice hoy? Y se acuesta uno. Raúl. ¿Quién le va a responder? ¿Pero quién le responde?
es que el átomo del padre no se puso en actividad con la muerte ese día. Si algún hermano no encuentra el sabor de esto, es lo que aquí estamos haciendo acá. Porque parece que ya no está ninguna bolita para ayudar. Tenemos una enfermedad, tenemos un problema, pero hoy no hicimos nada por la vida. No le echamos la agüita a la plantita, no le dimos una caricia a alguien, no le dimos la enseñanza a nadie, no le dimos el remediecito a alguien, no le dimos un consejo a alguien. El Cristo que nos puede responder. Uno dice, madre mía, pero Señor, la madre lo puede hacer. Lo que los tres principios de la creación no les dicen. Tuvo problemas en la transmutación, el dador de vida que le entregaron. Eso es todos los días que estamos siendo calificados en eso. Por eso es que, mire, hermano, sinceramente el trabajo serio en el laboratorio de la gran obra no es fácil. Pero a gracias a Dios no es imposible. Bueno, entonces vamos